para descubrir las artimañas de estos personajes. Buen día para todos, un saludo. Óscar González Vélez, buen amanecer desde Zipaquira, Colombia, sí. Óscar González Vélez, la distancia en una relación con un narcisista ayuda para soltar a estos seres depredadores. Sí, es cierto que es bueno mantenerse a distancia de ellos y que ayuda a romper ese vínculo que se establece. Miguel Arcángel, se ve y se escucha bien, gracias Miguel. Tatiana Gómez Mejía, hola, ¿qué tal? Alejandro Lecito desde Argentina. Eduardo Sandoval, buenas noches Antonio, desde Culiacán, Sinaloa, México, saludos. Alejandro Lecito desde Argentina. Lecito, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Empezamos un nuevo día, el segundo día de la semana. Espero que lo empecéis todos con mucho ánimo y mucha energía. Bueno, los que estáis en América todavía os estáis acostando, os vais a acostar ahora. Aquí en España estamos en la madrugada. Yo aquí estoy con mi cafetillo. Hoy tenemos un tema que es muy interesante, que son esos mitos, esas mentiras que existen acerca de los trastornos, o a veces no mentiras, sino ideas equivocadas. Muchas veces son ideas que se han ido transmitiendo de persona en persona y han ido perdiendo su sentido, han ido transformándose, terminando en cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero que sin embargo mucha gente cree que son así. Entonces hoy vamos a tratar de romper esos mitos, esas falsedades, esas medias verdades que existen acerca de los trastornos psicológicos. Tatiana Gómez Mejía, gracias por sus consejos, nos ayuda demasiado. Costa Rica. Alejandro Lecito, excelente tu info. Anuska Mae Susan, buenos días desde Galicia. Leticia Servín, hola, buenas noches, saludos. Manuela Gallegos, hola, buenas noches, ya extrañaba los en vivo, a seguir aprendiendo, gracias. Elena Reyes, Ellen A, desde Uruguay. Alejandro Lecito, descubrí una psiquiatra que es tal cual tu descripción, una narcisista. Bueno, hay de todo en la vida. Perla Gil, buenos días, qué alegría verlo y escucharlo. Acá una ola de calor terrible. Hola Perla, ¿qué tal? Perla, me parece que era Argentina, ¿no? Que nos hablabas desde Argentina. Carlos Rincón, buenas noches o días, saludos desde Houston, Texas. Siempre es un gusto verlo y escucharlo. Bueno, en Houston son noches, aquí son madrugadas. Aquí ahora mismo son las 6:35 de la mañana. Nina Ibarra, buenas noches desde Chihuahua, México, gracias por todas sus aportaciones. Bueno, como sabéis, al principio siempre estamos haciendo un poco de tiempo para que se vayan incorporando personas, ya se han incorporado bastantes. Vamos a esperar unos minutos más para antes de comenzar el tema que vamos a tratar hoy. Voy a aprovechar, como siempre, para recordaros que tenemos a la venta el último libro que hemos publicado, Cómo reconocer a un narcisista, ha salido hace unos días a la venta en Amazon. También lo podéis conseguir dedicado, si queréis, aquí directamente en el correo antoniodevicente24@gmail.com. El primero que habíamos publicado, Contacto Cero, un libro muy interesante que la verdad ha tenido una respuesta tremenda, se está vendiendo de maravilla en Amazon. También nosotros desde aquí hemos enviado muchísimos libros de Contacto Cero. La piedra gris, que es la técnica que se utiliza cuando no se puede usar el contacto cero, y también un libro
la madre narcisista, que es un personaje muy típico dentro de lo que es el narcisismo, un personaje muy dañino, que explica muchos de los problemas que sufren algunas personas cuando llegan a la edad adulta, que han convivido con una madre narcisista, y esto la verdad es que deja huella. Aquí analizamos toda esa situación de la madre narcisista. Como sabéis, todos estos libros los podéis comprar en Amazon, simplemente entrando en Amazon y poniendo Antonio de Vicente, con eso ya os aparecen los libros, los 4 libros. Las personas que lo quieran dedicado pueden dirigirse a este correo que he indicado, antoniodevicente24, @gmail.com, y se lo enviamos directamente desde España sin ningún tipo de gastos de envío. El único requisito para las personas que sean de fuera de Europa es que han de comprar al menos 3 libros para poder enviarlos sin esos gastos de envío. Por lo demás, llegan sin ningún problema. Perla Gil nos dice: sí, doctor, desde Argentina, que están con ola de calor. En Argentina están ahora casi llegando ya al invierno, empiezan el invierno ahora en pocos días. María José Rodríguez: buenos días, don Antonio, hoy tengo juicio por incumplimiento de sentencia, obviamente mentira de su parte. Lorda Pou: buenos días, saludos. Hola Lorda, ¿qué tal? Perla Gil: alegría enorme de volver a los vivos, y sí, desde Buenos Aires. Adelaida Olalde: saludos desde México. Carlos Rincón: don Antonio se ha convertido en una esperanza para miles de personas, gracias por su tiempo, espero que esté consciente de todo lo bueno que nos brinda. Sí, la verdad es que recibo todos los días cientos de mensajes. Solo en el canal de YouTube deben ser aproximadamente unos 300 mensajes que se reciben cada día de los diferentes vídeos que tenemos publicados. También sabéis que tenemos cuenta en Amazon, una página en Amazon donde también llegan cantidad enorme de agradecimientos, y también al correo personal me llegan muchas felicitaciones. Así que sí, muchas gracias a todos, y yo estoy encantado de poder ayudar a cuantas más personas mejor. Y ya sabéis que este canal es un canal de divulgación que trata de dar a conocer todos estos trastornos y tratar de que las personas sean capaces de hacer frente y de solucionar estos problemas. Nos enfrentamos ante una realidad que es dura. La realidad, la verdad, es que es un poco cruel en ocasiones. En la vida, llevarla adelante significa enfrentarse cada día a muchas dificultades, en el sentido en que podamos ayudar a que las personas sean capaces de hacer frente a esas dificultades. Pues bueno, nosotros consideraremos nuestro objetivo cumplido, ¿no? Solo con una persona que pudiera solucionar sus problemas gracias a este canal ya estaría cumplido el objetivo, ¿no? Cristian Faúndez dice: ¿habrá alguna relación entre la microbiota intestinal y el narcisismo o psicopatía? La ciencia está descubriendo mucha relación entre microbiota intestinal y trastornos mentales nerviosos. Bueno, esto lo vamos a hablar después. María: hola a todos, saludos desde Texas, este programa va a estar bueno. Y bueno, vamos ya a pasar, porque van a ser ya -20, vamos a pasar a tratar el tema del que íbamos a hablar hoy. A ver por dónde tengo yo aquí mi ficha. Aquí estamos. Bueno, siempre los trastornos de personalidad en general siempre han estado rodeados de mitos. Se ha hablado, pues eso, del narcisismo, se ha hablado de psicopatía, de sociopatía, de trastorno histérico, muchos tipos de trastorno, y siempre se han ido creando una serie de ideas que han ido pasando de persona en persona, y que en realidad son falsedades o son verdades que se han ido cambiando y ahora ya no tienen sentido, ya no explican la situación que era. Es lo que se conoce como mitos, ¿no? Ideas falsas respecto a algo. El primer mito que vamos a tratar hoy es el de
confundir los rasgos de personalidad con el trastorno de personalidad. Esto es algo que constantemente está saliendo en las preguntas que me hacéis, constantemente está apareciendo en los directos también. Muchas personas observan rasgos de trastorno en algunas de las personas que les rodean, observan algún rasgo de narcisismo, observan algún rasgo de psicopatía, observan algún rasgo de sociopatía, de cualquier trastorno. Y entienden por ello que como tiene algún rasgo es porque seguramente está sufriendo el trastorno, y esto no es así. Cualquier persona puede tener un rasgo de cualquier tipo de conducta. Por ejemplo, es muy fácil que cualquier hijo o hija de un psicópata o de un narcisista pueda tener algunos rasgos de esa persona, de ese trastorno, y no significa que esté padeciendo ese trastorno. Simplemente tiene esos rasgos porque los ha visto y los ha imitado. Los hijos normalmente tienden a aprender las conductas que emiten sus padres. Si sus padres son narcisistas, posiblemente ellos vayan a tener algún rasgo de narcisismo, seguramente vayan a tener algún tipo de conducta narcisista, pero eso no quiere decir que sufran el trastorno. Ocurre igual con cualquier otro tipo de cosa. El hecho de que una persona tenga un rasgo de, por ejemplo, todos más o menos tenemos algún tipo todos tenemos algún rasgo de algunos trastornos de la personalidad. Todos tenemos algún rasgo de egoísmo, todos tenemos algún rasgo de egocentrismo, pero el hecho de que tengamos esos rasgos no significa que estemos padeciendo el trastorno. En segundo lugar, es el mito de que un trastorno significa una conducta abusiva. Siempre se piensa que como una persona sufre un trastorno de personalidad va a tener conductas abusivas, y eso no es cierto. No es cierto porque, en primer lugar, hay trastornos que no conllevan conductas abusivas, como puede ser, por ejemplo, un trastorno de histeria, de personalidad histérica, no conlleva un uso de conductas abusivas, pero aparte que el abuso no tiene por qué ser algo que va unido indefectiblemente con el trastorno. Una persona puede tener un trastorno y no tratar a los demás de una forma abusiva, o puede tratar a los demás de una forma abusiva y puede ser que no tenga ningún trastorno, sino que lo haga porque ha aprendido a actuar de esa manera. Por ejemplo, lo que contaba antes de una persona que se ha educado con padres narcisistas, por ejemplo, con padre o madre narcisista, puede aprender esas conductas narcisistas, puede aprender a que la relación normal entre dos personas es la relación de aprovechamiento, de abuso, de siempre mantenerse. Por ejemplo, se ve mucho con las personas que conviven con sociópatas, por ejemplo, las personas que se educan en un ambiente carente de normas y de reglas pueden aprender que esa es la forma normal de comportarse, el abusar de las otras personas, el tratar de estar siempre por encima, de controlar a las otras personas, y sin embargo no sufren ningún trastorno, sino simplemente tienen una educación que es una educación equivocada. En tercer lugar, que un trastorno de personalidad siempre se ve igual en todas las personas. Por ejemplo, muchas personas me preguntan sobre el narcisismo y esperan que todos los narcisistas se comporten de la misma manera, que el trastorno sea igual para todos. Y sin embargo, esto no es así, porque en cada persona los trastornos se viven de una forma diferente. Cada persona tiene su historia, tiene su infancia, tiene sus aprendizajes, sus experiencias de vida, su trabajo, la relación con su pareja. No todas las parejas tienen el mismo grado de aceptación de un trastorno. Hay personas que reaccionan contra el trastorno, hay personas que lo tratan de asumir, hay personas que son empáticas y rápidamente empatizan con el narcisista, por ejemplo. Todo eso hace que el trastorno se manifieste de muchas formas diferentes. En cada persona el trastorno es distinto, por eso a veces es tan difícil identificar un trastorno, ¿no? Porque como en cada persona el trastorno se vive de una forma distinta, por supuesto tiene que mantener unos rasgos comunes para poder definirlo como ese trastorno, pero se vive de manera distinta en cada persona. Eso hace
que no sea igual el trastorno para todos, que el trastorno no se vea igual en todas las personas, sino que en general sea diferente en todas las personas. El cuarto mito, la cuarta falsedad acerca de los trastornos es la idea de que el trastorno supone una disfunción laboral. Esto quiere decir que el trastorno afecta a cómo desempeña la persona el trabajo. Eso no es cierto tampoco, es una falsedad. Hay personas que tienen trastorno, por ejemplo, de narcisismo, psicopatía, y desempeñan su trabajo con absoluta normalidad a pesar de los roces que puedan tener con los compañeros, sin embargo pueden desarrollar su trabajo. Pero es que incluso hay trastornos que pueden hacer que desempeñen mejor su trabajo. Por ejemplo, el caso de la psicopatía con, por ejemplo, personas que desempeñan trabajos militares, por ejemplo. Una persona, un psicópata, carece de esa emocionalidad que le puede conducir a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, en la dirección de empresas es muy importante que la persona mantenga cierta frialdad, que la persona mantenga cierta distancia, que no sea demasiado sensible a las situaciones personales de cada uno de los trabajadores o de cada uno de los miembros de la empresa, para que pueda tomar las decisiones que mejor convengan a la empresa. Quizá no sea la empresa más humana del mundo, pero sí será la empresa que mejor funcione. Al igual ocurre con los ejércitos, al igual ocurre con la policía. Por ejemplo, el trastorno paranoide de la personalidad beneficia, por ejemplo, a aquellas personas que desempeñan trabajos como policías, por ejemplo, como investigadores, como personas del servicio de inteligencia, todas esas cosas que requieren cierta desconfianza respecto a lo otro, que requieren cierta afán por conocer cosas, por descubrir, por saber qué hay detrás de todo eso, que es algo típico de las personas paranoides. En ese caso, por ejemplo, ese tipo de personalidad le beneficiaría. Por lo tanto, hay profesiones que se ven beneficiadas por tener determinado grado de trastorno. Claro, cuando el trastorno ya es muy grave, puede llegar a afectar, pero cuando el trastorno no llega a tal grado a tal nivel de gravedad, puede sí ayudar a que algunas profesiones se ejecuten mejor precisamente por tener ese trastorno. Con lo cual, la idea de que el trastorno de personalidad supone una disfunción laboral es totalmente falsa, porque incluso llega a ocurrir todo lo contrario, que es que el trastorno favorece el desempeño en determinadas profesiones. Otro de los mitos es que se dice que, o la gente cree, algunas personas creen, que el trastorno explica toda la conducta de un individuo. O sea, si uno es narcisista, todo lo que hace está relacionado con el narcisismo, todas las conductas que tiene son narcisistas. Eso no es cierto. Si de verdad fuera cierto, realmente sería muy fácil reconocer a los narcisistas. El problema con el que nos encontramos es que el narcisista tiene determinadas conductas en las que sí es narcisista, pero tiene otras en las que no es narcisista. Eso es lo que hace difícil a veces cuando una persona percibe que, por un lado, el narcisista tiene algunos detalles, tiene algunas cosas que hacen que uno dude de realmente si es narcisista o no, cuando tiene otras conductas que sí son claramente narcisistas. Aparte de que todo esto se une al hecho de que cuando se sufre narcisismo se puede sufrir cualquier otro tipo de trastorno, o se puede sufrir cualquier otro tipo de síntoma o tergiversación de la personalidad. Por ejemplo, es bastante habitual que los narcisistas tengan problemas de ansiedad, tengan problemas de adicción, tengan problemas de depresiones. Todo esto, por supuesto, influye en la conducta del individuo, influye en cómo el individuo se manifiesta ante los demás. Pueden darse otro tipo de alteraciones en los narcisistas, como por ejemplo que sean obsesivo-compulsivos. Esa comorbilidad que se le puede dar en los trastornos hace mucho más difícil explicar la conducta respecto a solo uno de los trastornos, ya que todos están influyendo en la conducta de ese individuo. En sexto lugar está la creencia de que una persona que sufre el trastorno ha de tener todas las características de ese trastorno. Como sabemos, el manual que se emplea hoy día para identificar los trastornos de personalidad es el DSM-5,
es un manual de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, han definido los trastornos de personalidad, han ido cada vez sacando, se llama DSM-5 porque es el manual número 5, antes han pasado por el 4, por el 3, por el 2, cada vez se va afinando más, se va perfeccionando más los síntomas, se va concretando, corrigiendo errores. Entonces se espera que una persona que sea narcisista cumpla todos los puntos del narcisismo. Esto no es así, de hecho el manual DSM-5 indica cuánto es el mínimo de trastornos que se deben considerar. Por ejemplo, en el caso del narcisismo se considera que son de 4 a 5, me parece que son 10 los trastornos o los síntomas de los que habla este manual. Por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo son 8 características y se considera que se deben cumplir 4 o 5 para poder considerar que una persona tiene un trastorno de personalidad narcisista. Ya hemos dicho antes en el primer punto de que existen rasgos que a veces pueden confundirnos y pensar que una persona tiene un trastorno de personalidad y simplemente son rasgos o pueden ser síntomas, pero lo que recordamos es que es necesario cumplir ese mínimo de rasgos de personalidad, llegar a ese mínimo para poder considerar que una persona está sufriendo ese trastorno, que está teniendo esos problemas. En séptimo lugar, el pensar que la cultura no tiene relación con los trastornos. Cultura no nos referimos a si una persona es más lector o menos lector, sino nos referimos a las diferentes culturas que existen en diferentes lugares del mundo. La cultura tiene una relación muy fuerte no solo en los trastornos, sino en la forma en la que las personas viven las situaciones. Podemos, por ejemplo, llegar a pensar que las personas que viven en países árabes y que se guían por la Sharia, por la ley árabe, la ley religiosa que influye sobre la vida normal, podríamos pensar que todos son narcisistas, ya que, por ejemplo, una persona que se guíe por la Sharia, pues no se permite, por ejemplo, que una mujer salga sola a la calle, se le controla absolutamente todo, el marido le dice cómo debe vestir, cómo debe tratar a las otras personas, no puede manifestarse ante los demás mostrando su rostro, por ejemplo. Tiene una serie de requisitos que podríamos llegar a pensar que el marido es una persona narcisista que quiere tenerla controlada, que quiere tenerla humillada, y no es así. En la cultura musulmana el marido quiere a su mujer, ama a su mujer, en muchos casos, o la mayoría de los casos, la respeta, igual que aquí, en la misma proporción, y lo único que ocurre es que viven tienen una diferencia cultural esencial, que es esas reglas religiosas que tienen, que guían su vida y hacen que eso sea la norma con la que ellos se relacionan. Eso no quiere decir que ahí exista un trastorno, que ahí exista algún tipo de problema, ¿no?, de trastorno de la personalidad. Por ejemplo, otro aspecto que es muy esencial o que es esencial en este tema es que hay sociedades, por ejemplo, en donde el desapego es algo cultural, donde se ve bien el desapego. Por ejemplo, en el norte de Europa las personas mantienen unas relaciones realmente muy distantes, muy frías entre todas las personas. Se podría decir, o una persona que lo viera desde fuera podría pensar que esas personas tienen determinados problemas en los vínculos que establecen con las otras personas, cuando no es así, sino que es un hecho cultural. Por ejemplo, que los hijos, en el momento en que cumplen 17 o 18 años, se marchan de casa, y si no se van de casa los padres los echan, pero es por un factor cultural en donde se considera que una persona, un joven de 17 o 18 años, tiene obligatoriamente que empezar a enfrentar por sí solo la vida, a enfrentarse a las dificultades, mientras que hay otras culturas, como por ejemplo la cultura latina en la que nosotros estamos, que considera que la familia es algo muy importante, que hay que seguir manteniendo esos vínculos familiares durante mucho tiempo, y vemos aquí en España o en cualquier país de Latinoamérica que hay personas que tienen 20, 30, 40 o 50 años y siguen viviendo con sus padres, siguen viviendo en familia. Eso, por ejemplo, en el norte de Europa sería impensable, ¿no? Esas son diferencias culturales que podemos pensar que son problemas de vínculo, que son problemas de la personalidad, que son trastornos, podemos incluso llegar a pensar, y sin embargo son problemas culturales de las diferentes sociedades y de las diferentes formas en las que se viven. En octavo lugar, la idea de que las personas que sufren algún tipo de trastorno de personalidad tienen que ser evitadas.
No todos los trastornos conllevan el abuso y no todos los trastornos conllevan la mala relación con las otras personas. Hay trastornos en los que, por ejemplo, la depresión es un trastorno que no tiene por qué conllevar el que uno tenga que evitar a esa persona, sino todo lo contrario, tratar de ayudarla. Hay personas que tienen trastornos y que son excelentes amigos, que son excelentes padres, que son excelentes compañeros. Por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo, en donde, por ejemplo, una persona necesita lavarse las manos constantemente, no una vez ni dos, sino 30, 40, 50, 100 veces al día, necesita lavarse las manos en ocasiones hasta hacerse sangre, hasta hacerse heridas, hasta quedar con sus manos completamente destrozadas por esa necesidad compulsiva de lavarse las manos o de cerrar una puerta, por ejemplo, asegurarse 7, 8, 10 veces de que la puerta ha quedado cerrada. Eso no conlleva, puede suponer una pequeña molestia para las personas que le rodean, pero no quiere decir que esas personas no sean grandes amigos, no sean grandes padres o no sean grandes personas, ¿no? En noveno lugar, el hecho de considerar que existen trastornos que son específicos de género. Y con eso nos referimos. Muchas veces muchas personas me preguntan que por qué siempre me refiero al narcisista en masculino, ¿no? Pues, como interpretando de que el narcisismo es un trastorno propio de hombres y no de mujeres. Y he explicado en muchas ocasiones que lo hago simplemente por una cuestión retórica, por una cuestión de facilidad en la explicación. Siempre he dicho que antiguamente, por también una cuestión cultural, el narcisismo era un problema más bien de hombres que de mujeres. El porcentaje de hombres era superior al de mujeres. Con los cambios de los roles en los papeles en la sociedad actual, en donde prácticamente ya la relación entre hombres y mujeres está llegando a un punto de igualdad, también el narcisismo está llegando a un punto de igualdad, con lo cual no se puede decir que el narcisismo sea un problema masculino, ya que hay también muchísimas mujeres que son narcisistas. Por ejemplo, el trastorno histriónico, que tradicionalmente se atribuyó a que eran las mujeres las que sufrían ese tipo de trastorno. Hoy día sabemos que también muchos hombres sufren el trastorno histriónico de la personalidad. Por lo tanto, no podemos considerar que los trastornos tengan género. Los trastornos ocurren en las personas en general. Lo que ocurre es que muchas veces los factores culturales determinan que se aplique más o que tenga más influencia sobre un género o sobre el otro. Por ejemplo, es posible que el narcisismo en una sociedad árabe, por ejemplo, que el número de personas que sufren el trastorno de narcisismo sea superior el de hombres al de mujeres. Pero eso se explica sencillamente por cuestiones educativas, por cuestiones culturales. Si en una sociedad a los niños se le da preferencia o se le da prioridad sobre las niñas, se aplican esas reglas que siempre decimos de protección, de no dejar que se enfrenten a las dificultades, preferentemente sobre los niños que sobre las niñas, al final terminaremos consiguiendo que haya más niños que se transformen de adultos en narcisistas que mujeres, ¿no? Ese es un factor como la cultura sí puede determinar el número de personas o el género de las personas que sufren un trastorno. Pero eso no quiere decir que el trastorno tenga género, sino que es un problema de educación o de cultura. Y ya en décimo y último lugar, el último mito que vamos a tratar de romper aquí, la última falsedad o mentira que vamos a tratar de descubrir, es que los trastornos de personalidad son intratables. Esto también hace referencia a una pregunta que me hacen constantemente, que me dicen que si, por ejemplo, el narcisismo, que es de lo que más hablamos normalmente, que si es tratable, si se puede curar. Y siempre yo insisto en lo mismo, todas las cosas que son aprendidas pueden ser desaprendidas. Todas aquellas cosas que nosotros adquirimos por medio del aprendizaje pueden ser desaprendidas y pueden ser corregidas. Lo que ocurre es que en los tratamientos psicológicos tú recibes exactamente aquello que das. Si tú no entregas, si tú no tienes la voluntad de curarte, si tú no pones el empeño suficiente, si no pones las ganas suficientes, no vas a conseguir solucionar tus problemas. Y en el caso de muchos trastornos lo que ocurre es que las personas realmente no quieren curarse, no quieren solucionar sus problemas.
Este es el caso, por ejemplo, del narcisismo. En el caso del narcisismo, el problema que existe no es que el narcisismo no se pueda curar, que es perfectamente curable con una terapia adecuada, sino que el problema que ocurre es que las personas narcisistas consideran que ellos no sufren un trastorno, consideran que ellos en realidad son superiores a los demás, ellos tienen derechos, tienen más derechos que los demás o tienen un derecho particular sobre los otros que pueden controlar, que pueden humillar, que pueden degradar o vulnerar los derechos de los demás sin que nadie les haga nada. Entonces se sienten satisfechos con la situación en la que están y por supuesto no quieren cambiarla porque la razón que da un narcisista es decir, bueno, pero si yo soy superior a los demás, si yo estoy en una posición, en un nivel más alto que los otros, ¿para qué voy a bajar a mezclarme con toda la gente ordinaria en el mundo si yo estoy por encima? Es lo mismo. Imaginaros en la Edad Media un noble, ¿no? Que se le dijera al noble, no, es que tú tienes que ahora dejar tu posición y formar parte de la plebe, de la gente rasa, de la gente ordinaria. Y él diría, no, pero si yo soy noble, yo estoy por encima de todos los demás, ¿por qué voy yo a rebajarme a estar con los otros, ¿no? Es el mismo argumento que tiene el narcisista. Se considera que está a un nivel superior y que no tiene por qué entrar a bajar al nivel de las otras personas. Por lo tanto, a pesar de que en ocasiones digan que quieren solucionar sus problemas, realmente no tienen esa intención porque ellos se sienten felices, se sienten a gustos de cómo están. Respecto al daño que causan a las personas, para ellos es su fuente de suministro, es la forma en la que ellos se sienten superiores, con lo cual están encantados de poder seguir humillando, poder seguir vejando, poder seguir haciendo daño a determinadas personas, que no a todas, mientras que ante todo el mundo manifiestan una cara de una persona bondadosa, de una persona caritativa, de una persona cumplidora, trabajadora. Es la doble cara que siempre hablamos del narcisista. Bueno, hasta aquí estos 10 mitos sobre el narcisismo de los que quería hablaros, de estas ideas erróneas, de estas ideas equivocadas que se forman sobre los trastornos, no solo sobre el narcisismo, como hemos visto, sino en general sobre todos los trastornos. Ahora ya vamos a pasar al debate, si os parece bien. Bueno, recordaros a todos, como siempre, que tenemos a la venta los libros. Sabéis que ha salido ya el nuevo libro, Cómo reconocer al narcisista. En este libro hacemos un compendio de todo esto que hemos hablado, de estos síntomas del DSM-5. Hablamos también de cómo resurge o cómo surge el narcisismo, cuáles son las causas que dan origen al narcisismo, cómo es su evolución, cómo es la personalidad narcisista, todos los detalles acerca del narcisismo que permiten reconocerlo, que permiten distinguirlo, diferenciarlo, por ejemplo, de lo que es la psicopatía, diferenciarlo de lo que es la sociopatía. Todo esto lo explicamos en este libro, en este manual de ayuda para las personas que quieren reconocer a un narcisista. También hace ya el mes anterior hemos publicado La madre narcisista, donde tratamos a este peculiar personaje dentro de lo que es el narcisismo por el efecto tan dañino que tiene al interior de la familia, ya que la madre narcisista es incluso más perjudicial que el padre narcisista porque la madre tiene una relación especial con los hijos debido al vínculo, debido a toda esa relación estrecha que se establece entre la madre y los hijos. También la piedra gris, que es esa técnica que nos permite conseguir distancia emocional con el narcisista cuando no podemos aplicar el contacto cero, cuando estamos esperando para tomar alguna decisión, cuando tenemos un hijo de por medio y a pesar de estar separados con el narcisista necesitamos establecer algún contacto esporádico de vez en cuando. La técnica de la piedra gris ayuda a sobrellevar esas situaciones con normalidad. Y el contacto cero, que fue el primer libro que publicamos, del que se han vendido ya cientos y cientos de ejemplares, que explica cómo se aplica la técnica del contacto cero y que os recomiendo a todos. Ya sabéis que estos libros los podéis conseguir en Amazon al precio de 10 euros cada uno. Si los queréis dedicados, os los podemos enviar desde aquí directamente mandando un correo antoniodevicente24@gmail.com y desde ahí nos indicáis el país desde el que nos habláis para indicaros la forma adecuada de pago, que cambia de un país a otro.
y ya os lo enviamos sin gastos de envío, dedicado pues, bien a vosotros o bien a otra persona si lo queréis como un regalo. Bueno, ahora ya vamos a pasar aquí al debate. Vamos a ver por dónde estábamos ya antes con los saludos. Vamos a ir ya respondiendo a alguna pregunta, porque recuerdo que me había quedado aquí antes la pregunta de Cristian Faúndez. Hace una pregunta muy interesante, porque hoy día el tema de la microbiota intestinal, bueno, primero vamos a explicar qué es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es todo ese conjunto de bacterias, de virus, de elementos que tenemos vivos dentro de nuestros intestinos fundamentalmente, que tienen un efecto fundamental en la salud porque son los encargados de transformar, de descomponer estos alimentos. Cuando los alimentos llegan al intestino, la microbiota es la encargada de ir descomponiendo todas estas sustancias de forma que queden en elementos más simples, que son los que en realidad nos nutren, que separan los microelementos para nuestra salud, nuestro cuerpo, para que funcione correctamente. Últimamente se está investigando mucho sobre la microbiota. Se ha descubierto que la microbiota puede tener relación con muchos factores de nuestro cuerpo, desde, por ejemplo, como dice Cristian, problemas de salud mental, problemas de trastornos mentales, problemas por ejemplo, de sobrepeso, problemas de flatulencias, problemas de todo tipo. O sea, cada vez se van descubriendo más factores o más relaciones, hasta el punto de que se está desarrollando toda una especialidad de medicina relacionada con la microbiota. No voy a entrar en explicaciones porque es un tema un poco complicado, ¿no?, de explicar sobre... o sea, es un poco difícil de explicar, pero bueno, quedaros con esa idea de que es un campo nuevo que se está descubriendo. La pregunta que nos hace Cristian, yendo a esto, dice que si existe una relación entre la microbiota y el narcisismo o la psicopatía. Aquí hay que establecer una diferencia muy clara. Un asunto, un tema, es la relación que existe entre determinados organismos biológicos, como por ejemplo es la microbiota, y la producción de determinados microelementos. Muchos de los problemas de los trastornos mentales o trastornos nerviosos que ocurren es por la falta de determinadas sustancias en nuestro cerebro. Por ejemplo, el zinc es muy importante en el cerebro, el calcio, el potasio, hay una serie de elementos que son esenciales para el funcionamiento del cerebro y sin los cuales el cerebro puede presentar dificultades. Cuando por problemas, por ejemplo, en este caso de la microbiota, el cuerpo no es capaz de asimilar la suficiente cantidad de zinc, por ejemplo, pueden darse una serie de problemas mentales en las personas. Pero esto es completamente distinto. Esto podríamos decir que es un problema, es la misma diferencia que existe entre psiquiatría y psicología. En este caso estamos hablando de elementos químicos que faltan en el cerebro para funcionar correctamente. Esto es distinto a los problemas psicológicos. Los problemas psicológicos, como puede ser un trastorno de personalidad o puede ser una depresión, por ejemplo. Bueno, una depresión habría que puntualizar porque hay diferentes tipos de depresión, pero bueno, una depresión psicológica, vamos a decirlo de esta manera. Lo que ocurre es que los trastornos psicológicos normalmente se dan por problemas en el aprendizaje. No son problemas de elementos químicos, que sí tendría relación con la microbiota, sino que son problemas de aprendizaje que tienen más que ver con la educación, tienen más que ver con el ambiente cultural, tienen más que ver con la sociedad. Existe un nivel de categoría diferente, un nivel distinto de relación entre, por ejemplo, cómo se adquiere un trastorno psicológico a cómo una persona padece una enfermedad mental. Normalmente la enfermedad mental surge por un déficit de algún tipo de sustancia en el cerebro, por algún mal funcionamiento del cerebro de tipo biológico. Sin embargo, los trastornos psicológicos no tienen nada que ver con la biología, sino que los trastornos en general, hay algunos casos que habría que puntualizar, pero en general el trastorno psicológico son trastornos aprendidos, que se dan por el aprendizaje, por un mal aprendizaje.
Por eso decimos siempre que los trastornos psicológicos se solucionan con el desaprendizaje, ¿no? Con la terapia en lo que se basa es en tratar de desaprender ese tipo de conductas que hemos adquirido. Así que en este caso, Cristian, no existe una relación entre la microbiota intestinal y el narcisismo, por esto que te digo, porque están en un diferente nivel. Aquí no se trata de elementos químicos que no lleguen al cerebro, no se trata de mal funcionamiento biológico, no se trata de un problema en las neuronas, sino que se trata de un problema aprendido, que uno adquiere en el aprendizaje, en la formación. María dice: hola a todos, saludos desde Texas. Óscar González Vélez dice: un SMS que se le pasó, preguntan que si los narcisistas tienen valores. Que se le pasó, bueno, que si los narcisistas tienen valores. Ellos tienen, es que hablamos los narcisistas como que fuera un grupo cerrado, que todos fueran iguales. Como comenté antes en estos mitos sobre el narcisismo, cada narcisista es diferente del otro, cada persona tiene una formación cultural, tiene una formación... lo que ocurre es que el narcisismo crea sus propios valores, pero es que cada narcisista crea su propio código, cada narcisista tiene su escala de valores. Hay unos que permiten un tipo de cosas, hay otros que no lo permiten, cada uno tiene una forma de entender su vida de acuerdo a cómo haya sido su entorno, a cómo haya sido su cultura, cómo haya sido su familia, también lo que las personas que le rodeen le permitan, porque no siempre todas las personas son tan tolerantes y le permiten al narcisista desarrollarse en la misma manera. O sea que todo eso son factores que influyen. Ahora, normalmente el narcisista tiene un código de valores propio que es diferente, no es el mismo que tenemos los demás. Ellos se sienten superiores, por lo cual se sienten con más derechos, se sienten que tienen prioridad sobre las personas, sobre las otras personas. Por lo tanto, los valores no son exactamente los mismos, tienen valores, pero sus propios valores no son los valores que podemos tener el resto de las personas. MDP dice: hola, buenos días, gracias por tus aportes valiosos sobre este tema. Alejandro Lecito: mi exmujer psiquiatra le hizo cambiar el apellido a mi hoja, ni eso es un rasgo de narcisista, ya que mañana el tema de salud mental. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. MDP, saludos desde Argentina. Luz María: me miente y creo que triangula, no quiere tener relaciones sexuales conmigo. Bueno, es que lo que deberías en este caso, Luz María, es hablar con esta persona, no sé, con tu pareja, tratar de aclarar esa situación. Por lo que cuentas no se puede llegar a ningún tipo de conclusión, pero lo mejor en estos casos es enfrentarlo y tratar de aclarar esa situación, ¿no? ¿Por qué se da? Si realmente no quiere tener relaciones sexuales, te está mintiendo, te está triangulando, que quiere decir que o bien es real y tiene una relación con otra persona, o bien es ficticio y lo que trata es de provocarte celos, pero deberías aclarar esa situación para ver qué es lo que está ocurriendo. Pati Gómez Antonio dice: el trastorno de no saber quién se es y a dónde hay que ir, cómo se puede acompañar o aconsejar, doctor. El trastorno de no saber quién se es. Es que no sé muy bien a qué te refieres con este. No sé qué trastorno te refieres, no saber quién se es. Pavel Molina: saludos desde Perú, doctor. Perla Gil, mensaje retirado. Laura Jorritma: buenos días a todos. Hola Laura, ¿qué tal? Buen día, doctor. Lino G: linda noche a todos. Saludos, don Vicente. Wendy Ayala: doctor, gracias. Mi exjefa es narcisista, me hizo la vida miserable, intenta vengarse aún. ¿Cómo saber qué tan peligroso es y cuándo parará? No, realmente lo que hay que tratar cuando te encuentras en una relación abusiva, cuando estás en una relación ya sea con un narcisista, con un psicópata, con cualquier persona que sufra un trastorno, lo que hay que tratar es de alejarse.
No importa hasta dónde puede llegar esa persona. Por ejemplo, tú preguntas cuándo parará. O sea, tú estás en una situación que es difícil. Normalmente el narcisista de esta forma está obteniendo combustible narcisista, con lo cual no va a parar. Va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que consiga sacarte todo el combustible posible y después te descarte. Esa es la dinámica del narcisista. Entonces no tiene mucho sentido preguntar cuándo parará, porque no va a parar. O sea, lo que hay que hacer en estos casos es simplemente al tratar de alejarse de lo que tratamos en el libro Contacto Cero. Esta es la única solución realmente con las personas que conviven con personas abusadoras y con personas ya sean narcisistas, psicópatas. Normalmente estas personas no tienden a cambiar. Estas personas mantienen su personalidad estable a lo largo del tiempo y siguen con sus abusos a lo largo del tiempo. Así que no hay una posibilidad de cambio. Laura Jorritma dice: el narcisismo tiene factores de la sociedad que influyen en el acrecentamiento del trastorno actualmente porque hay tantos casos. Bueno, por supuesto, la sociedad siempre tiene factores que influyen en el acrecentamiento de los casos, en el aumento del número de casos que se producen de un trastorno, ¿no? Hay trastornos, de hecho, que se ponen casi hasta de moda, ¿no? Cuando se dan circunstancias. Cuando hay una sociedad en la que los valores decaen, en la que las personas lo único que quieren es triunfar a costa de lo que sea, cuando los valores que existen significan que no te importa lo que le pase al otro, normalmente ese tipo de sociedades impersonales, frías, lo que tienden es a exacerbar esos trastornos que ya existen, o que incluso aumente el número de personas. Si existe una sociedad en donde cada padre quiere considerar que su hijo es diferente a los otros, quiere considerar que, bueno, por ejemplo, tenemos un caso típico que hemos vivido en el siglo pasado, que fue, por ejemplo, la Alemania nazi, ¿no? La Alemania nazi. ¿Cómo es posible que toda una sociedad llegue a creerse en un momento determinado? Aquí ya entraríamos un poco en el campo de la sociología, ¿no? De cómo una sociedad puede llegar a sufrir un trastorno colectivo, de cómo todos los alemanes, o no todos, la mayoría de los alemanes pueden llegar a creer que ellos son una raza superior, que ellos están por encima de los demás. Esto sería una especie de narcisismo quizá colectivo, ¿no? O psicopatía colectiva, de cómo pueden llegar a considerar que son superiores a los demás, de que los judíos, por ejemplo, en este caso, eran personas miserables, que no tenían derecho a nada, a arrebatarles todo. Lo que no cabe duda es que la mayoría de los alemanes en esas circunstancias, en la Alemania de Hitler, llegaron a pensar de esa manera. Esas cosas que ocurrieron, eso de que todos los alemanes, todos los judíos tenían que ir con una marca, con una estrella amarilla puesta en su ropa, que sus casas tenían que estar marcadas para poder identificarlos, el callar cuando después se les arrebataba todo. En algunos casos se justifica por el miedo, ¿no? Porque hay personas que simplemente actuaron con miedo y callaron, pero también lo cierto es que millones y millones de alemanes compartieron esas ideas. En este caso es un problema de un trastorno colectivo, en donde millones de personas sufren ese mismo trastorno por una sociedad que los influye. Esto explica que muchas veces los trastornos pueden tener un carácter colectivo, y lo que tú comentas, Laura, de que la sociedad influye sobre el acrecentamiento, sobre la determinación de determinados de trastornos en concreto. Aurora del Río Sánchez: buenos días, mi ex tenía muchos cambios de humor, accedió al neurólogo y cuando llegamos me sentí fatal. En la consulta dijo que no sabía lo que hacía allí, que su mujer lo llevó. Bueno, la verdad es que yo creo que eso por parte de tu ex está muy mal, porque tú vas con él a la consulta porque él está padeciendo una serie de problemas, pero además es que
puede darse que esos cambios de humor que sufra puedan tener un origen biológico, un origen por ejemplo, de un tumor o de algún tipo de circunstancia. Entonces, realmente tú estás tratando de ayudarlo a solucionar esos problemas que está padeciendo y realmente cuando él dice que no sabe qué hace allí, que es su mujer la que lo ha llevado, realmente te deja a ti en mal lugar y también él queda en mal lugar porque dejarse llevar por otra persona sin saber lo que estás haciendo, pues realmente indica poco acerca de uno mismo, ¿no? MMB, desde luego mi marido no tiene valores y la traición está normalizada en su vida. Bueno, tiene sus propios valores, ¿no? Su manera de entender las cosas. Como decía Groucho Marx, estos son mis valores y si no te gustan los cambio, ¿no? Margarita, ¿cómo se aprende la indefensión? Ese es un tema muy complejo, ¿no? Cómo uno llega a tener indefensión aprendida, pero bueno, esencialmente cuando a una persona, aquí tiene mucho que ver con el refuerzo intermitente, cuando a una persona normalmente se le humilla, se le castiga, se le pone en una situación de estrés, cuando no sabe realmente vive en una situación de incertidumbre y no sabe lo que va a ocurrir, no sabe qué castigo va a sufrir, de vez en cuando recibe algún premio, pero no sabe cuándo ocurren esos premios, que son esos refuerzos intermitentes de los que hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando ocurre todo esto, llega un momento en que la persona no sabe qué esperar que le vaya a ocurrir, no sabe qué es lo que va a suceder a continuación y llega un momento en que la persona llega a un punto de desesperación tal que renuncia a cualquier cosa, que renuncia a defenderse, que renuncia a protegerse porque sabe que todo es imposible, que nada sirve. Esto siempre hemos explicado que la indefensión aprendida se investigó con unos perros a los que se les daban una serie de descargas eléctricas, no sabían cuándo aparecían esas descargas eléctricas, no sabían lo que tenían que hacer para evitarlas, se le ponían una serie de palanquitas que ellos tenían que presionar, las palancas unas veces funcionaban, otras veces no funcionaban, y unas veces se encendían unas luces y a continuación venía la descarga eléctrica, otras veces la descarga eléctrica llegaba sin que hubiera ninguna luz previa de aviso. Todo esto llegaba a crear una confusión tal en el animal, en este caso un perro, que al final el perro, cuando ya estaba tan confundido, lo único que hacía era meterse en un rincón y quedarse quieto y ya le daba igual que llegaran descargas que no, él no hacía absolutamente nada. Hasta el punto de que incluso cuando ya este animal tenía esa indefensión aprendida, se le abría la puerta de la jaula, se le daban descargas eléctricas y ni siquiera huía, ni siquiera escapaba de la jaula para evitar las descargas eléctricas. Se quedaba quieto y no hacía absolutamente nada. Eso es lo que se consideró, se llamó como indefensión aprendida o indefensión psicológica, ¿no? Esto ocurre normalmente en las personas que viven con personas abusadoras, en personas que sufren estas situaciones, que llega un momento en que ya no saben cómo reaccionar, no saben cómo responder a estos abusos que están sufriendo, se sienten confusas y al final la respuesta que dan es no hacer nada, quedarse quietas, seguir sufriendo y no hacer absolutamente nada para evitar ese sufrimiento. El asunto es bastante más complicado, pero bueno, así en breves rasgos esto sería lo que es la indefensión aprendida. Cristian Medrano dice: buenos días, doctor, he conocido a muchos narcisistas. Cristi Medrano. Luz María, mensaje retirado. Óscar González Vélez, gracias por sus enseñanzas, gracias a estas charlas estoy saliendo de una relación desgastante, gracias. Bueno, me parece muy bien. Óscar, enhorabuena, porque si te ha ayudado a dar ese paso, a alejarte un poco de esa situación. Jacinto Benito dice: era ideología de un Estado totalitario. Sí, bueno, pero quiero decir que, o sea, no entro en cuestión política, no estoy hablando de... Pero lo que quiero decir es que hay ocasiones en que unas ideas se transmiten a toda una sociedad y la gente se vuelve totalmente acrítica, ¿no? La gente, las personas en general, respondemos por una serie de... Esto, bueno, lo estudia más la sociología, ¿no? Cómo responde el colectivo a una situación determinada
no estoy entrando en cuestiones políticas. Lo que digo es que en un momento determinado una sociedad puede sufrir un trastorno colectivo, y lo que estoy tratando de explicar es cómo existe esta relación entre sociedad e individuo, cómo en un momento determinado puede ocurrir que existan más narcisistas o más sociópatas, ¿no? Pues simplemente por el ambiente en el que se vive. De hecho, bueno, se ve perfectamente que existen muchos más sociópatas en un país pobre, en donde la gente tenga que pelear para poder subsistir, que en un país rico, en donde la vida es fácil y donde una persona no tiene por qué cometer delitos para conseguir vivir decentemente, ¿no? MMB, la indefensión aprendida no tiene que ver con la piedra gris en cierta forma. No tiene, o sea, a ver, si una persona aplicara la piedra gris de forma continuada, podría con el tiempo llegar a quizá tener un cierto grado de indefensión aprendida, podría ocurrir, ¿no? Pero realmente la indefensión aprendida es la situación a la que llega una persona cuando cualquier respuesta que emite, cualquier respuesta que da a esas circunstancias que le vienen encima, no obtiene los resultados que espera, ¿no? Llega un momento en que uno ya no sabe qué hacer. Es como cuando tú pruebas un montón de alternativas para poder salir de una situación y ninguna te funciona, y tú no sabes cómo te llegan los castigos ni sabes ya qué hacer. Entonces, cuando llegas a ese momento de confusión, realmente es la palabra exacta, confusión es lo que uno vive personalmente en esas situaciones, llega un momento en que dejas de emitir respuestas porque te aburres la mente, llega un momento en que se bloquea y ya no sabe qué hacer. ¿Puede relacionarse esa actitud o algún trastorno porque le hacía caras al médico como si yo estuviera loca? Bueno, en este caso no sabría decirte, porque bueno, solo por lo que me cuentas es difícil saber. Simplemente lo que ocurre es que posiblemente fue al médico por que dejaras de molestarlo, y cuando llegó allí pues no quería que lo analizaran, no sabría decirte. Jacinto, para un narcisista la loca es la víctima, efectivamente, es lo que estábamos hablando anteriormente. Miguel Arcángel, mi hermana dice que los bienes ajenos es legítimo que ella los robe porque se desaprovechan y con ello justifica incluso el asesinato si es necesario para conseguirlo. Lourda Pou no había sentido esa historia de las descargas, es horrible lo que no hagamos el humano. Bueno, es que antiguamente la investigación con animales era más frecuente. Hoy día ya se está reduciendo mucho la investigación con animales, pero la verdad es que todo ese tipo de investigaciones ha ayudado a solucionar muchos problemas. Se ha experimentado con animales para no tener que experimentar con personas. La investigación a veces tiene esos requisitos. Yo no entro en cuestiones morales de si está bien o está mal. De hecho, hoy día prácticamente la investigación con animales se está reduciendo bastante, pero claro, todo eso también va en perjuicio de la ciencia porque ya no tiene en quién probar las investigaciones las teorías que tiene para conseguir demostrar esas situaciones en las que se vive. Bueno, recordaros ya que estamos terminando ya, nos quedan solamente ya 1 minuto y medio. Recordaros los libros que tenemos a la venta, ya sabéis que ya son 4 en la colección. Aquellas personas que tenéis curiosidad por estos temas que tratamos, estos temas de psicología sobre el abuso, sobre relaciones tóxicas, que tenemos Contacto Cero, recordad cómo reconocer a un narcisista, que ha sido el último libro que hemos sacado. También tenemos La madre del narcisista y La piedra gris. Para este próximo mes, a primeros del mes próximo, del mes de abril, vamos a sacar un nuevo libro que trata sobre las técnicas de manipulación que utilizan las personas tóxicas, tanto los narcisistas, como los psicópatas, como sociópatas, bueno, en general, y también las técnicas de manipulación que utiliza cualquier tipo de persona, incluso personas que no están catalogadas como que están sufriendo un trastorno. Hacemos un análisis profundo sobre todo lo que es el mundo de la manipulación, las diferentes formas que existen, las diferentes
variantes que existen de determinadas técnicas y entramos en profundidad en ellas y también las relacionamos con todo lo que es la vida con un narcisista y la relación con un narcisista. Así que os animo, si os interesan estos temas, a que vayáis adquiriendo esta colección de libros porque se tratan estos mismos temas que hablamos aquí, pero mucha mayor profundidad. Bueno, ya estamos terminando. Muchas gracias a todos. Ahora mismo hay muchísima gente conectada. Como siempre, empezamos de abajo para arriba. También tiene que ver con YouTube, que no avisa directamente cuando comienzan, no avisa inmediatamente cuando comienzan los directos, y la gente lo va viendo poco a poco y se va incorporando. Bueno, Laura Jorrisma, gracias, buenos días doctor, buenas noches para todos. Exactamente, buenas noches para aquellos que estáis acabando el día, buenos días para los que lo estamos comenzando. Muchas gracias por estar aquí presentes. Wendy Ayala, vamos a contestar. Me refiero a que mi ex jefa me difamó, tiende a usar a otros para ejecutar sus fines, me calumnió y desprestigió, no tiene límites. Bueno, en esos casos, lo mejor, si tienes la oportunidad, porque claro, enfrentarse con un jefe es complicado, ¿no? Entonces, si tienes la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo, cambia rápidamente. O si dentro de la propia empresa puedes cambiar a otro puesto donde no tengas relación con esa jefa, pues mucho mejor. Porque es difícil tratar de enfrentar a un jefe o alguna persona. Óscar González Vélez dice la disonancia cognitiva. Bueno, es un tema que ya hemos tratado pero bueno, lo podemos volver a tratar de nuevo. Bueno, nada más, ya se nos pasó la hora. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mañana a las 6:30 de la mañana, recordad que estamos de nuevo aquí. De momento no hacemos la emisión de por la tarde de las 9 de la noche porque ahora mismo no puedo, me es imposible por el trabajo, así que de momento nos quedamos solamente con este directo de las 6:30 de la mañana. Muchas gracias a todos por estar presentes y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias.